Pues después del movimiento de la logística y todo, ya la mayoría estamos sentadas. Y bueno, vayamos directamente para no tomar más tiempo en esta cuestión de la presentación. Quisiera agradecer a la cátedra Jorge Alonso y al doctor Jorge Alonso por permitir este espacio, y también a quienes están organizando. Muchas gracias por todo lo que han tenido que mover para poder tener acá a Melike y a Bettina, que es un honor tenerlas acá. Y bueno, bienvenidas y bienvenidos particularmente al panel de la comunidad y Mujeres en Resistencia que se da en el marco de la cátedra Jorge Alonso. Es un honor para mí compartir este espacio de poder con mujeres, así, con mujeres, ¿no?, acá en el podio, y estar acá con estas mujeres que han decidido, así en lo cortito de la vida cotidiana, darle un alto al patriarcado y al capitalismo neoliberal. Y es maravillosamente reconfortante escucharlas y sentirlas. Sin más, las presento. Bueno, Melike nos acompaña acá. Melike Yazar es del norte de Kurdistán, cerca de la frontera con Siria, y es representante oficial del movimiento de mujeres del Kurdistán, que desde hace algunos años viene dialogando y tejiendo internacionalismos con diferentes pueblos en América Latina. También es parte del Congreso Nacional del Kurdistán, un cargo que ha obtenido por elección popular como parte de la cuota de las mujeres que ocupan el 50% en todos los cargos en el pueblo kurdo. El Congreso Nacional del Kurdistán nació en el exilio, por lo tanto Melike representa también a las mujeres kurdas en América Latina, aunque bueno, son decenas de mujeres, ¿no?, que andan en trabajos de representación del movimiento kurdo. Llegó a Argentina en 2015 con la intención de transmitir la experiencia de las mujeres del Kurdistán. Lo que busca la presencia de Melike acá en América Latina es aprender del movimiento de las mujeres revolucionarias y, bueno, intercambiando experiencias e incluso llevando la solidaridad más allá, ¿no?, del espacio territorio local. Las mujeres kurdas, desde el movimiento de las mujeres del Kurdistán, quieren una sociedad libre, pero creen firmemente en que para ello es necesario lograr que las mujeres sean libres, así que no confían en que en el siglo XXI los estados-nación puedan ser una solución para los problemas de la sociedad, sino la propia lucha de las mujeres. Para ello tienen su propia forma de autonomía y han formado sus propias instituciones, su propio ejército y sus propias casas. Hoy en Kurdistán hay una sociedad donde las mujeres no solo tienen un papel, sino que son las mujeres las que hacen la revolución. Y sobre eso es que nos va a compartir Melike el día de hoy. También está con nosotras Bettina Cruz, activista Vinizá, defensora de los derechos humanos en México desde hace más de 30 años. Ella es integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en la defensa de la tierra y el territorio en Oaxaca. También es integrante del movimiento en resistencia civil contra las altas tarifas de energía eléctrica. Es miembro nacional de la Red de Defensoras de Derechos Humanos en México, que se compone por 168 mujeres defensoras de los derechos humanos y 95 organizaciones. Pertenece también al Congreso Nacional Indígena y es concejala del Consejo Indígena de Gobierno. Y bueno, pues sin más, le doy la palabra a Melike para continuar después de haber visto el video. Gracias. Bueno, muchas gracias. En primer lugar a la cátedra de Jorge Alonso, al doctor, a todo el equipo que hace un año están trabajando con nosotros y trataban de traernos a este país, aunque tenemos todavía dificultades de entrar en este país como un movimiento revolucionario que tiene una crítica muy fuerte hacia el Estado-Nación, y no solo en Kurdistán, en Europa, sino en América Latina nos estamos enfrentando con esta mentalidad. Bueno, antes que nada, en primer lugar quiero pedirles disculpas si algunas cosas no se entienden por mi español, pero voy a despacito a hablar un poco lo que trata el movimiento Mujeres de Kurdistán, que es más allá de las imágenes que vieron ustedes, no es solo la lucha armada. Antes de todo quiero preguntar, ¿alguien que no sabe nada de Kurdistán, no sabe quiénes son los kurdos? 1, 2, 3, mucho. Bueno, cortito, solo como hoy en las mapas oficiales no se puede encontrar Kurdistán, porque Kurdistán como un país, como una nación, no existe.
el mayor pueblo del mundo sin el Estado-nación y el mayor pueblo del mundo sin un reconocimiento oficial como la nación kurda. Pero si hoy le preguntan a los kurdos, van a decir que estamos muy felices que nunca tuvimos un Estado-nación y que nunca vamos a tener un Estado-nación, porque fueron los Estados-naciones que dividieron Kurdistán a 4 partes entre Irán, Irak, Siria y Turquía, y que prohibieron nuestra lengua, que ocuparon nuestro territorio y violaron nuestro territorio a través de la violación que trataron hacia las mujeres. Entonces, en primer lugar, nosotros como el Movimiento de Liberación de Kurdistán no estamos luchando por apropiarnos sobre un territorio donde no viven solo kurdos, sino otros pueblos milenarios que aportaron a la civilización de la humanidad, y también otros pueblos que están ahí abajo de la opresión de las potencias en nivel internacional que tienen sus intereses sobre nuestro territorio. Entonces, más de Kurdistán hubo una resistencia contra esta división en 1923, después de la caída del Imperio Otomano, después de la Primera Guerra Mundial, cuando empezaron las potencias en nivel internacional de reorganizar, diseñar nuevamente el Medio Oriente. Ahí formaron la República de Turquía y empezaron a crear nuestras fronteras en este territorio que nosotros llamamos Mesopotamia, y Kurdistán es exactamente en el corazón del Mesopotamia, donde están los 2 ríos importantes del Tigris y Éufrates, que nosotros siempre en nuestra lucha los identificamos con estos 2 ríos. En la historia de la humanidad hubo siempre 2 ríos, que un río era para nosotros, como nosotros le definimos, los sectores que estaban siempre enfrentando contra las potencias dominantes. El otro río representaba la dominación. Entonces hoy nuestra lucha también en Kurdistán es como los 2 ríos. En un lado es el Movimiento de Liberación de Kurdistán, que está construyendo una vida libre, no un Kurdistán, no un Estado kurdo socialista, que no creemos que el socialismo no se puede construir con las herramientas del capitalismo, porque el Estado-nación es el último y más fuerte instrumento del patriarcado y representa hoy el capitalismo. Entonces hay este río del Movimiento de Liberación de Kurdistán, representa una resistencia de los pueblos, y el otro es la mentalidad feudal, patriarcal y nacionalista en esas 4 partes de Kurdistán, los estados como Irán, Irak, Siria y Turquía, que prohíben la lengua kurda, la historia kurda, y están tratando de terminar la existencia de un pueblo milenaria que está todavía en una resistencia y luchando. Pero más allá de este pueblo, estas resistencias, hubo nuestra última resistencia del pueblo kurdo, hubo después de la división de Kurdistán, el último, y que se generó también una lucha en nivel de todo el Medio Oriente, fue el levantamiento 29, que nos nombramos en 1978, el Partido de Trabajadores de Kurdistán, que empezó con una perspectiva, tomó la ideología del marxismo y leninismo, que hoy hace una crítica muy fuerte hacia esta ideología, y con la influencia de las revoluciones en la 68, de la revolución Vietnam, de las revoluciones en América Latina. Entonces el vídeo que vimos era Sara, la compañera Sakine Jansa. Sara es su nombre del movimiento, fundadora del movimiento Mujeres de Kurdistán y fundadora del Partido de Trabajadores de Kurdistán, la primera mujer que en un contexto del Medio Oriente donde las mujeres no podrían salir, una mujer que entró en el movimiento y desarrolló el movimiento Mujeres de Kurdistán, que fue asesinado en 2013 por la inteligencia turca en París con 2 otras compañeras de Fidan Doğan, que era la voz del pueblo kurdo en Europa, la representante diplomática del movimiento o del pueblo kurdo en Francia, y la representante de los jóvenes para desarrollar el movimiento Jóvenes de las Mujeres en Europa, fueron asesinados. La inteligencia que mató a las compañeras murió el año pasado en cárcel en París, en Francia, sabemos. Entonces se trata de un genocidio político hacia estas compañeras, y es un asesinato que no fue solo de Turquía, sino de las potencias que tienen sus intereses sobre nuestro territorio. Siempre sabemos que las mujeres luchadoras, las mujeres que están enfrente, estos
capitalistas y imperialistas son el objetivo de estas potencias y lo matan, y ese ejemplo lo vimos en América Latina en los últimos años también, que son el objetivo y el peligro para estos estados y para estas potencias. Entonces, de Kurdistán hay libros afuera, se puede ver, conocer un poco más la historia y la cultura del pueblo kurdo. Quiero aprovechar estos 10-15 minutos más de qué se trata el movimiento Mujeres de Kurdistán. El movimiento Mujeres de Kurdistán, me preguntan siempre en las charlas como cuál es el papel de las mujeres kurdas en la revolución de Kurdistán. Yo siempre digo que nosotras no tenemos ningún papel en la revolución, porque somos lo que estamos haciendo la revolución. El papel que hay un rol que es el rol de los hombres que tienen que cambiar su mentalidad patriarcal y feudal, porque nosotros creemos que la liberación de la sociedad, un Kurdistán libre puede ser libre con las mujeres libres, y un Kurdistán que piensa de un Kurdistán de formar, de construir un Kurdistán para el pueblo kurdo significa de vivir libre sobre su territorio y con su propia cultura, con las mujeres libres. Hace 20 años, hace 30 años, no podríamos imaginarnos que una mujer de su casa podría salir. Una chica con 6 años que tendría que casarse con un hombre que tenía 70 años, 60 años. Una mujer que fue asesinado en nombre del honor, el honor de la sociedad era la mujer. Eso lo dice la religión islam, que no permite la existencia de las mujeres. La religión que se base en para nosotros como la religión es también hoy la religión sí representa también el patriarcado y con la ideología de un Estado-nación. Entonces nuestra lucha, primera lucha, nuestra revolución no empezó con las armas que tuvimos contra el Estado turco, contra el Estado de Irán, Irak, sino nuestra arma fue la organización autónoma de las mujeres contra nuestra propia sociedad, contra nuestros propios compañeros y compañeras, que fue una lucha más dura que contra el enemigo, porque era una lucha ideológica. La primera participación de las mujeres a la lucha, a la movilización para el movimiento de liberación de Kurdistán, no era con un conocimiento de la liberación nacional, sino muchas mujeres vieron los lugares de la lucha, los lugares de la movilización como lugares de la esperanza, porque la primera vez en la historia de Kurdistán las mujeres, un movimiento que hablaba de la liberación de las mujeres, que hablaba de la democracia, que hablaba de la revolución, y esa revolución se basaba en la liberación de las mujeres. Entonces, como estas mujeres, cuando la mayoría de estas mujeres en el vídeo que vieron ustedes, la mayoría de ellas eran muy jóvenes, no sabían leer y escribir, no sabían qué es el socialismo real, no sabían qué es el socialismo, y fueron a las montañas para tomar armas con un objetivo. Para ellos los lugares de la lucha era salir de la sociedad patriarcal y de la sociedad feudal. Entonces, cuando llegaron a la montaña, y ahí empezaron a vivir una paradoja de que, por ejemplo, los hombres hablaban de la democracia, de la liberación, pero la mentalidad era lo mismo como su propio hermano, como su propio marido. Entonces ahí hubo una discusión en medio de la guerra, gracias al líder del pueblo kurdo que se encuentra hoy más de 20 años en una isla solo, en un cárcel en Turquía. Gracias a él, el movimiento empezó a plantear nuevamente la ideología que se tomaron desde el socialismo real, del marxismo y leninismo. Y ahí hubo un planteo muy importante donde el líder del pueblo kurdo empezó a preguntar a los miles de los guerrilleros de que hoy, por ejemplo, queremos un Kurdistán libre, pero ¿cómo podemos imaginarnos un Kurdistán libre si dejamos la liberación de la mujer después de la liberación nacional? Como hubo, y ahí decían que como el análisis fue que la caída del socialismo real pasó exactamente por esta razón, que dejaron la liberación de la mujer después de la liberación nacional. Entonces, si analizamos la historia de la humanidad, la caída de la humanidad, la construcción de la civilización central, que nosotros lo nombramos hace 5.000 años, empezó a través de la caída de la mujer, empezaron todas las otras caídas y la opresión. Por eso, la primera clase que fue oprimida, ¿se escucha ahí? ¿Sí? Bueno, ¿qué se hace? Si lo pones como delante, sí. Bueno,
la primera clase que fue oprimida, no la clase trabajadora, sino la clase de las mujeres. Entonces hay que empezar de recuperar, liberar las mujeres y después vienen todas las liberaciones. Eso lo estamos planteando en la genealogía. Hoy en la mañana tuvimos un seminario sobre la ciencia de las mujeres, que hoy todas las instituciones, todas las organizaciones autónomas de las mujeres que tenemos, se entrega, el eje principal de toda esa organización es la lógica de la genealogía, que no es la ciencia que estamos trabajando en las universidades, en la área académica, sino directamente en la base con las mujeres que, por ejemplo, no saben ni leer y escribir, que no saben qué es la antropología, epistemología, pero son las mujeres, el conocimiento de estas mujeres, los saberes de estas mujeres están construyendo esta ciencia de la vida o ciencia de las mujeres. Entonces, lo que estamos haciendo, como cuando la compañera Vera hizo la presentación, nuestro objetivo de estar en América Latina, en otras partes del mundo, no estamos solo buscando solidaridad. Para nosotros el internacionalismo y la solidaridad significa de ser parte de las luchas de todos los pueblos para su autodeterminación. La solidaridad no significa para nosotros de reconocer una lucha. El internacionalismo para nosotros no significa de conocer y solidarizarse con una lucha, sino cómo podemos crear lazos del intercambio y cómo podemos crear una lucha universal de los pueblos, de las mujeres, para romper el sistema patriarcal. Eso es el trabajo de las mujeres kurdas hoy. Yo como no quería hablar mucho de los dolores que vivió el pueblo kurdo, que hoy en el día también está viviendo. Hay genocidios que vivimos en 2015, 2016, 2014, en los últimos años, por parte de estos estados-naciones como Irán, Irak, Siria y Turquía. Más allá, lo que estamos tratando de dar a conocer cuál es nuestra propuesta, cuáles los logros que hemos tenido durante nuestra lucha a través de la lucha y del desarrollo del movimiento Mujeres de Kurdistán. Y también queremos el nivel internacional, sabemos que hay una solidaridad, sabemos que no hay un reconocimiento desde las instituciones internacionales como la ONU, como potencias que definen quién es una nación, quién es un pueblo reconocida, porque nosotros no tenemos un Estado-nación, entonces no somos reconocidas. Pero a nosotros no nos importa más que tenemos un reconocimiento aparte de estas instituciones, sino desde los pueblos que nos reconocen, y sabemos el reconocimiento desde los pueblos viene desde el corazón. Entonces estamos aquí para conocernos, para intercambiarnos y dar a conocer la lucha de las mujeres kurdas, que no es solo la lucha armada que se ve en los últimos años, ¿no? Mujeres lindas, con armas, muy románticas, están luchando contra el Estado Islámico. Hace 6 años estamos re famosas en los medios en nivel internacional, pero es una imagen que nos molesta mucho, porque la lucha de las mujeres kurdas armada es 10%, a pesar que tenemos un ejército de 100.000 mujeres hoy en el norte de Siria, tenemos 20.000 guerrilleros en Turquía, en Irán, en otros lugares, pero no es la única lucha. La arma se utiliza para defenderse, sí, pero también quiero explicar que la arma que están utilizando las mujeres kurdas no solo contra los estados, no solo contra los ejércitos, sino contra los narcotraficantes, contra las instituciones o lugares donde están haciendo la prostitución, contra la mentalidad patriarcal, contra la mentalidad fundamentalista que se siente tener el derecho de vender una chica con 6 años a un hombre que tiene 60 años. Entonces la religión islam también dice un hombre puede tener 4 mujeres, puede casarse con 4 mujeres. Pero hoy, hace 20 años, la religión en la sociedad kurda, gracias a la lucha de las mujeres kurdas, la religión no tiene un papel muy importante dentro de la sociedad. Un hombre que trata de violencia no puede estar en ningún espacio político, no puede estar en ninguna forma organizativa. Tenemos la cuota de 50%, que es solo oficialmente, pero en algunos lugares somos de 70 y 80% como las mujeres. Pero eso pasó, nosotras entramos en los lugares mixtas
cuando empezamos de formarnos autónomamente, con una perspectiva de reconocer nuestra propia personalidad, cambiar nuestra personalidad y después crear nuestro propio organizaciones autónomas. Es nuestra garantía. Nuestra gran arma no es el Kalashnikov, no es la fusil, sino es la organización autónoma que tenemos como las mujeres, el sistema confederal de las mujeres. Y también como en los lugares mixtas no estamos dentro de esos lugares como solo mujeres, sino estamos manejando la agenda de los medios de comunicaciones, estamos en los partidos políticos, las candidatas. No, los hombres no pueden opinar sobre las mujeres. Por ejemplo, en los parlamentos de Turquía hay mujeres diputadas que fueron elegidas por las asambleas de las mujeres y los hombres no pueden votar o no pueden elegir, opinar sobre estas mujeres. También tenemos nuestros propios canales de televisión. Todo esto tenemos, pero todavía no podemos decir que somos libres. Hay todavía más que nosotros nos organizamos, hay ataques desde el fuera, desde los estados y desde la sociedad. Porque el fascismo, hoy el Estado Islámico que entró después de la primavera árabe, nació en un momento y empezó a atacar a los kurdos. A todo el mundo sorprendió porque los kurdos viven la religión islam muy profundamente, porque el Estado Islámico está atacando a los kurdos no porque el Islam, sino el Estado Islámico representa para nosotros el patriarcado. Un militante del Estado Islámico decía que si una mujer me mata, no voy al paraíso. Eso significa que... 5 minutos. Entonces, como la lucha de las mujeres de Kurdistán es más allá de esta lucha armada, sino como una lucha contra la mentalidad patriarcal. Y hoy, por ejemplo, los ataques para nosotros como el fascismo, en los últimos años nosotros le definimos que el fascismo no es solo una fuerza que ocupa un territorio que no reconoce los pueblos, sino el fascismo empieza entre dos personas, el hombre sobre la mujer. Entonces el trabajo que hacen las mujeres kurdas hoy, no desde arriba como un movimiento, sino casa por casa, cara por cara, están trabajando dentro de las casas, porque las casas, las familias son un micro Estado-nación, representan las mismas estructuras. Entonces, como el trabajo fundamental de las mujeres kurdas es la construcción de una nueva sociedad. Por eso, por último, quiero decir que hoy en la mañana lo decía también y lo voy a seguir diciendo y criticar. Hace 2 años falleció una compañera joven, miles de las compañeras jóvenes que perdieron su vida en el norte de Siria para liberar las ciudades árabes, que fue los árabes que oprimieron siempre a los kurdos, pero los kurdos hoy fueron a liberar estas ciudades por el Estado Islámico. En los medios de comunicaciones hoy se ve estas imágenes. Ayer salió, hace unos días, una nota de que decían que la Angelina Jolie de los kurdos murió. Y nos molesta mucho quién es Angelina Jolie, al lado de una joven que está listo para dar su vida a la liberación de todas las mujeres, no solo las mujeres del Medio Oriente, de las mujeres de todo el mundo. Una chica que reconoció Berta Cáceres como su propio mártir, que reconoció la lucha de las compañeras zapatistas, la lucha de todas las mujeres de todo el mundo como su propia lucha. Nosotras, la generación de mí, nosotros crecimos con la lucha de las compañeras zapatistas, con la lucha de las mujeres de América Latina y de las mujeres en el mundo visible. Entonces hoy toman la bandera de todas las mujeres para dar a conocer esta lucha. Entonces, imagen para que, como decir que al final que para nosotros es muy importante tener esa solidaridad, pero más allá cómo podemos crear una lucha universal. Si no tenemos esa lucha en común, no podemos romper el patriarcado, porque el patriarcado con el Estado-nación que representa el fundamentalismo, el sexismo, el nacionalismo y el cientificismo con sus instituciones, nos atacan también a los pueblos en común. Por eso necesitamos una lucha en común, y las mujeres kurdas hoy dicen, no podemos decir que somos libres si todavía las mujeres en México luchan contra el femicidio, si todavía las mujeres en Argentina luchan por el aborto legal, si todavía las mujeres en el Medio Oriente luchan por sus derechos, luchan contra la religión islam que no permite la existencia de ellas. No podemos decir que somos libres. Entonces también somos listas
y no van a dejar sus armas mientras existen armas sobre nuestro territorio. Pero la arma es más allá de defender el territorio, pero nuestra gran autodefensa es nuestra organización autónoma. Muchas gracias. La carrera que se echó Melito. Pero habrá más tiempo. La idea es que, bueno, van a presentar ambas un fragmentito reducido de lo que están trabajando en sus espacios, y luego queremos nutrir más también el diálogo con preguntas, participaciones también y compartir las luchas, que eso también es uno de los objetivos de acá, ¿no? Y del panel. Bueno, pues ahora sin más paso a otros para Bettina. Bueno, difícilmente podré superar aquí el énfasis y todo lo que dijo Melik, pero bueno, se trata de intercambiar, ¿no?, información. También yo agradezco pues la invitación a estar aquí el día de hoy, y agradezco pues estar aquí al lado de una luchadora como Melik, ¿no?, estar junto aquí es un gran honor para mí. Bueno, yo voy a hablar sobre México, sobre la lucha de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo, en la región del Istmo de Tehuantepec, donde estamos librando desde hace 13, 14 años una lucha contra, pues, podríamos decir, contra la energía renovable, ¿no? Voy a tratar de plantear cómo ha sido esta lucha. Esta lucha empieza cuando pues la gente empieza a darse cuenta que las empresas que están llegando a la región del Istmo de Tehuantepec con promesas de desarrollo y empleo, que es lo que siempre llevan a cualquier parte del mundo, pues había problemas para concretar eso, ¿no? Había problemas porque la gente no entendía los contratos, porque pues no había información sobre ellos. Entonces, cuando nosotros empezamos a buscar información y a plasmarla y a ir, tal vez no casa por casa, pero sí estuvimos yendo, así empezó el movimiento de ir como donde los compañeros. Yo pertenecía a la COSEI hace muchísimos años, cuando la COSEI fue un movimiento que reivindicaba también la recuperación de la tierra, reivindicaba el tema de la identidad, pero fue un movimiento que se institucionalizó, se volvió gobierno y se volvió corrupto, y pues nosotros decidimos salir, ¿no? Entonces, pero conocí a la COSEI, estuve dentro de la COSEI, conocí gente de base, conocí campesinos, mujeres, conocimos y a ellos acudimos, o sea, ya con la información que teníamos de todos estos megaproyectos, pasamos con ellos a platicar con uno, y ese nos dijo, bueno, el otro también firmó, ¿por qué no vas con él? Y después el otro también firmó, y así, y después, bueno, por grupos, ¿no? Vamos a, ¿por qué no nos convocan y hacemos un grupito para informar? Y ya así poco a poco fue creciendo el movimiento, informando a la gente, porque uno de los elementos importantes en esta lucha ha sido eso, el que las empresas y el gobierno oculta la información, oculta todo y solamente te plantea lo que quieren que ellos quieren que sepamos, ¿no? Que nos dejemos llevar por el canto de sirenas del desarrollo, del dinero, del empleo, y cuando también el mismo gobierno y este mismo sistema capitalista salvaje pues está depredando los territorios, y además que le conviene a ellos que sigamos siendo pobres, ¿no? Seguir haciendo esos programas de alivio a la pobreza es para mantenernos en esa pobreza y para mantenernos dominados. Entonces, eso fue lo que empezó. Posteriormente ya empezamos a hacer otro tipo de acciones, amparos, ir a las comunidades por medio de las radios comunitarias, por medio de reuniones en las comunidades, por medio de las reuniones, por ejemplo, con los pescadores, que ellos fueron un sector de los que iban a ser más afectados por varios de estos proyectos, y logramos en una primera instancia agrupar a un buen número de gentes en Juchitán,
y poder terminar con unos contratos que habían firmado con algunas de las empresas, principalmente españolas, como Gamesa, como Endesa, como Prenial, como Unión Fenosa, Iberdrola, o sea, que son los gigantes de la energía a nivel mundial, ¿no? De la energía eléctrica. Entonces se lograron terminar, sin embargo, pues ellos siguieron avanzando. ¿Por qué? Porque tenían todo el apoyo del Estado, todo el apoyo del gobierno mexicano, el apoyo ideológico, el apoyo de la policía, de todos ellos tenían todo el apoyo y pues siguieron avanzando. Ellos siguieron avanzando, pero la lucha pues continuó. Uno de los logros que hemos tenido con esta lucha es que la gente, por lo menos a nivel mundial, cuando nosotros, a nivel de los espacios, de los foros como este, por ejemplo, si nosotros empezábamos a hablar sobre el por qué estábamos luchando, dicen, contra la energía renovable, dicen, pero pues están locos ustedes, ¿cómo están luchando la energía renovable? Si la energía renovable es lo que va a salvar al mundo, es lo que va a salvar al país. Y nosotros lo que les contestamos es que la misma energía renovable en manos de los mismos que están controlando el mundo, que controlan todo el sistema financiero mundial, no puede ser una energía benéfica ni para la gente ni para la naturaleza, porque siguen viendo a la naturaleza como un ente por encima de ellos, por encima de la naturaleza, donde solamente pueden sacar dinero y donde solamente deben de sacar dinero. Entonces, no, esta energía renovable no sirve, por ejemplo, para las poblaciones, sino es las empresas que producen energía renovable como Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa, Gas Natural, Vestas, todas estas, eléctrica de Francia, eléctrica italiana, todas esas están en el Istmo, producen energía para Walmart, para Soriana, para Chedraui, para Peñoles, para minas que están en construcción, y ahorita con lo que sigue pues voy a decir un poquito más, ¿no? Pero no es para la gente del pueblo. Entonces, ¿dónde empezamos a cuestionar dónde está el proyecto de desarrollo, dónde está el empleo que están ofreciendo? Siempre es lo mismo, y siempre así llegan a cualquier lugar del mundo a ofrecer estos dos elementos que este capitalismo global sabe que es lo que la gente desea. ¿Por qué? Porque es lo que nos arrebatan la vida, nos van arrebatando pues nuestro trabajo, porque de nuestro trabajo, del trabajo de la gente es como este capitalismo se enriquece. Y en este momento el capitalismo, en esta nueva fase, en esta nueva dimensión de poder enriquecerse aún más, está buscando nuevos espacios, nuevos lugares, nuevos productos para poder trabajar, para poder enriquecerse. Y bueno, estos son los nuevos territorios o los nuevos elementos que están convirtiendo en mercancía. Ahorita la mercancía somos todos, la mercancía es lo más importante en este capitalismo de libre mercado, y la mercancía es la gente, la mercancía es la naturaleza, la mercancía es nuestra identidad, nuestros bienes, nosotros mismos, cómo se van ellos apropiando este capitalismo de mercado de nosotros y de nuestra vida, porque lo que hacen es vendernos una imagen de felicidad comprando las cosas, ¿no? Tú sé feliz pues entrando a esta tienda y oliendo tan rico como esta persona, ¿no? Como este que aparece acá o como esta que aparece acá. Y para eso es la felicidad, ¿no? Que nos van vendiendo, y nosotros no nos damos cuenta y seguimos en esa vorágine trabajando para lograr la felicidad que ese capitalismo de mercado quiere que nosotros. Entonces en el Istmo de Tehuantepec pues es eso, estamos luchando contra este capitalismo, estamos luchando contra esta forma de apropiación de nuestro territorio por parte de las empresas españolas y multinacionales, capitales multinacionales para la producción de la energía eléctrica. No estamos luchando contra una energía renovable que pudiera ser para todos nosotros benéfica si pudiéramos nosotros controlarla. Para que esta energía sea realmente benéfica y renovable, energía para la vida, tiene que estar en manos de las comunidades indígenas, comunidades de usuarios, en las ciudades, en el campo, en todos lados. Por eso, esa es una parte de una lucha que creo que todos tenemos que dar para realmente mejorar esta vida y mejorar y decir que sí, este tipo de energía, bueno, es el beneficio de la vida.
Y nosotros allá lo que hemos visto es que ha llegado, tenemos ya en este momento 28 parques eólicos en la región del Istmo, cerca de más de 3.000 megawatts por hora que se produce de energía. Tenemos más de 2.132 aerogeneradores que causan fuertes impactos en el ambiente y en la relación de los pueblos tenemos al interior de nuestras comunidades y entre comunidades. Estos parques y este capital lo que ha llegado es a conflictuar nuestra vida, a hacernos pelear entre pueblos, a hacernos pelear entre hermanos, a hacernos pelear en la misma familia porque uno está de acuerdo con firmar el contrato y el otro no está de acuerdo, el papá no está de acuerdo, el hijo está de acuerdo y entonces hay problemas allí, la familia se rompe y lo que está pasando es que están rompiendo también con nuestro tejido social. Nosotros pertenecemos, en el Istmo de Tehuantepec vivimos de manera mayoritaria 5 pueblos indígenas, 5 pueblos originarios, 5 pueblos que estamos allí antes de la llegada de la colonización española. Entonces somos los pueblos que ahí estamos y que la intromisión de estas empresas lo que está haciendo es romper con ese tejido social y romper con nuestra vida, apropiarse, violentándonos y apropiarse también de nuestros espacios, de nuestros nombres. Todos los parques eólicos tienen nombres en zapoteco, ¿no? El parque eólico, uno que sí logramos suspender, se llama Mareña Renovables, ¿no? Mareña, y la zona Mareña es la zona del mar, la zona donde vive el pueblo Ipots, ¿no? Ahora hay un parque contra el que se está luchando que se llama Gunasicaru, que es mujer bonita, por ejemplo, ¿no? Y que está en una comunidad donde dicen que ahí están las mujeres bonitas, ¿no? Entonces, cosas así, se están apropiando de esos espacios, se nos apropiaron de los espacios de nuestros rituales, muchos lugares de los rituales de la cultura zapoteca y Cots, ya los parques eólicos los están controlando, cierran los espacios y no nos permiten entrar. Ya no podemos hacer las mismas procesiones, ya no podemos hacer los mismos rituales porque ahora ya está controlado por las empresas. Lo que están haciendo es quitarnos el control de nuestro territorio porque nosotros allí, pues sí, el territorio está bien definido, nosotros somos parte de ese espacio que nos ha transformado y que nosotros también lo hemos transformado. A su vez somos parte, somos uno solo y somos parte de esa naturaleza que no la vemos como de arriba para abajo, sino que nos vemos en el mismo nivel, ¿no? Entonces eso es lo que está pasando en el Istmo de Tehuantepec con estos parques, que es uno de los primeros proyectos. Actualmente tenemos una amenaza mayor que es el corredor transísmico, el corredor industrial transísmico que está planteando el actual gobierno de López Obrador. López Obrador llegó con el beneficio de la gente, llegó con muchos millones de votos, sin embargo en este momento ha habido muchas propuestas de él, económicas sobre todo, que no son con los pueblos, son propuestas que continúan el despojo de los territorios, el despojo de la vida por parte de las empresas multinacionales. Y el corredor industrial transísmico no es solamente hacer un tren, como dicen. El corredor industrial transísmico es como el corazón de la entrega de nuestro territorio a los intereses de los capitalistas, porque en este corredor se liga el corredor Maya. Hay una parte por Tabasco donde se encuentran el corredor Maya con el corredor transísmico, con una línea eléctrica de muy alta tensión que se piensa construir en el Istmo de Tehuantepec para meter 20 parques eólicos más. Se pretende articular con el proyecto integral Morelos en Yautepec, Morelos. Y de ahí, bueno, hay otros proyectos que se van articulando hacia el norte y hacia Centroamérica. Entonces, eso es uno de los elementos. Se requiere mucha energía para todos los proyectos que pretenden instalar en la región. Este corredor se plantea como una plataforma logística que articule de océano a océano los intereses de los capitales transnacionales, los intereses de los capitales orientales, todos estos tigres asiáticos con Europa, y el este de Estados Unidos con el oeste, el este que es la zona más dinámica, más rica de Estados Unidos, y con el oeste de Estados Unidos. Y lo que se plantea es hacer una vía un tren de alta velocidad con 4 vías a la par, paralelamente
una carretera, una autopista, para que también corran por ahí, un gaseoducto que traslade gas de un punto al otro, o sea, de Coatzacoalcos, que está en el Océano Atlántico, a Salina Cruz, que está en el Océano Pacífico. También se plantea hacer un corredor industrial, el corredor industrial con 10, acaban de decirlo, con 10 parques industriales, donde la mercancía o la materia prima que venga de un lado pueda ir transformándose en el corredor para llegar al otro lado ya acabado y poder ser trasladado a la otra parte del mundo, ¿no? Entonces, y lo otro, y de las cosas más graves que está planteando hacer es pues partir México en dos, ¿no? Partir México desde Puebla hasta Centroamérica, hasta Colombia quizás, y ¿para quién? Para los intereses norteamericanos y para poner en el Istmo de Tehuantepec la frontera, el muro. Este tren será un muro, esta carretera va a ser un muro, o sea, entre todo eso va a conformar en infraestructura el muro que va a atravesar el istmo y que no va a permitir que el flujo de los hermanos centroamericanos, que también ya han perdido todo, como estamos a punto nosotros de perderlo todo, de que ya no importa que pierdan la vida en ese transcurso, en ese periplo que llevan desde su pueblo hasta Estados Unidos, ¿no? Entonces eso, ahí contener a la mano de obra centroamericana precarizada, con mano de obra muy mal pagada, con condiciones de vida yo creo que muy bajas, porque van a tener que poner también ciudades, van a tener que construir pueblos donde tengan que contener a esa gente, y es lo que está ofreciendo Andrés Manuel López Obrador en este momento con estos proyectos, ¿no? Entonces todo eso va a requerir también servicios, va a requerir agua, va a requerir energía eléctrica, va a requerir gas, va a requerir territorio, va a requerir transporte, va a requerir muchas cosas. Entonces ahí pretenden instalar, ¿y qué va a pasar con los pueblos indígenas que vivimos ahí? También eso no se ha pensado. Están ofreciendo están ofreciendo empleo y desarrollo, dicen, pero no dicen para quién, ¿verdad? O sea, ellos siempre dicen eso, la cosa es que hay que preguntarse para quién. Entonces allí pues está en juego no solamente el Istmo de Tehuantepec, sino ahí está en juego pues yo creo que todo el país, todo lo que va a pasar en el futuro en este país en torno a cómo se está planteando el control de los territorios, del trabajo y de la vida por parte de las empresas multinacionales, ¿no? Entonces, y en todo este contexto y en todo este trabajo, bueno, no podemos dejar por alto que las mujeres en el Istmo de Tehuantepec han plantado cara, ¿no? Allá muchos de los movimientos que se han dado de defensa del territorio, varios están liderados por mujeres, al frente, trabajando, difundiendo, hablando, y si les preguntas a las mujeres por qué están luchando, te lo dicen claramente: estamos luchando por la vida, porque aquí está en juego nuestra vida, y nosotros pensamos que los pueblos indígenas somos como el último muro para dominar completamente. Somos el último muro, porque si nos arrebatan lo que tenemos y lo que aún conserva esta humanidad, ya no habrá más después, ¿no? Y en ese lugar también estamos las mujeres, y en ese lugar nosotras estamos ahí defendiendo la vida por nosotras, por nuestros hijos, por nuestros pueblos y por lo que somos, ¿no? Y practicamos de manera diaria lo que es nuestra vida, tratamos de recuperar lo que es la vida en comunidad pese a todo de esto que está pasando, que uno de los impactos más grandes ha sido la presencia del narcotráfico, la presencia de la delincuencia organizada, que viene aparejada con él los proyectos. Todos estos proyectos que han llegado a la región del Istmo de Tehuantepec están siendo protegidos por la delincuencia organizada. Ellos están ahí, nosotros lo sabemos, y desde el tiempo en que llegaron, pues Juchitán, Salina Cruz, que son de las ciudades más grandes del Istmo de Tehuantepec, qué grandes somos 100,000 habitantes en una y 120,000 en otras, pero así somos en Oaxaca, y estas comunidades, estos municipios hemos aparecido varias veces
en el top 10 de los 10 municipios más violentos del país por las muertes que existen. Diariamente hay muertos, se están llevando a los jóvenes, se están llevando a las mujeres, se están llevando nuestra vida, están tratando de acabar con nosotros como pueblos indígenas para dominar completamente nuestro territorio, ¿no? Y acabar con nosotras las mujeres, porque uno de los elementos que se dan cuando llega la intervención de las empresas eólicas, donde llegan casi puros hombres de Europa para instalar estos parques eólicos, es la prostitución, la utilización de las mujeres para estos hombres que llegan en manada a construir estos parques eólicos, que sin bien no está documentado, no hay estudios que digan eso, pero nosotros que vivimos allá, bueno, eso es lo que hemos visto, ¿no? Y pues bueno, una reflexión mía sería que pues nosotras seguimos allá, seguimos en la lucha, seguimos defendiendo la vida y diciendo de que pues nosotras no tenemos dónde ir, ese es nuestro lugar, esa es nuestra vida, esa es nuestra identidad, ese es nuestro pueblo, ahí está donde lo que comemos, ahí hablamos nuestra lengua, ahí bailamos nuestras fiestas, ahí tenemos nuestros rituales, ahí enterramos a nuestros muertos y ese lugar lo vamos a defender. Gracias. Por compartirnos. Y bueno, antes de pasar a las preguntas en específico que tengan ustedes o inquietudes por ahí también, quisiera ver si nos pueden compartir un poquito de justo qué implica, ¿no?, la cuestión de la comunidad y la resistencia en la vida cotidiana, ¿no? Como qué sucede ahí en lo cotidiano, en lo específico, y bueno, el tema de la comunidad también para mí. Bueno, antes que nada, sí, estamos, como decía, las mujeres estamos luchando por la vida y yo creo que es la lucha más sagrada del mundo, de luchar por la vida. Y la vida es, sí, defender el territorio, defender la lengua, defender la cultura, y la cultura para nosotros siempre significa la lucha de cultura. Y el pueblo kurdo, sí, hablé de los logros que hemos tenido, como el movimiento Mujeres de Kurdistán, por ejemplo, los narcotraficantes no pueden entrar a nuestros territorios, no pueden porque ahí está el movimiento de mujeres, pero también hay un ataque desde los pueblos, de los estados, que no están atacando más con las bombas, sino entran en la sociedad, sino tratan de cambiar sus formaciones, el currículum de las escuelas para asimilar la mentalidad de los jóvenes, de los niños que crecen con la ideología de las mujeres kurdas. Eso es. Quiero dar un ejemplo. En los últimos años el movimiento kurdo o el pueblo kurdo estaba luchando por su liberación, pero hoy hay una sociedad que también tiene que enfrentarse con una lucha más dura. ¿Cuál es esa lucha? Es contra la política de la formación de los Estados-naciones, que quieren reformar, que quieren romper esta mentalidad que están aprendiendo los jóvenes en las escuelas, que están aprendiendo la historia de sus propios abuelos y abuelas. El Estado lo quiere romper, por eso cambió específicamente el currículum de la escuela hoy en Turquía. Ayer, hace unos días, salió un vídeo en Turquía de las chicas 6 años, que es un país laico normalmente, Turquía, pero es un país que se desarrolló mucho, pero especialmente para parar la resistencia de los pueblos contra el Estado, fortalece en la formación la mentalidad religiosa. Chicas con 6 años hasta 12 años
con velo cerrada en las escuelas donde piden muerta a los judíos para que salva Palestina, muerto a los armenios, muerta a los kurdos que están contra la religión islam. Así se están formando los niños y eso afecta para nosotros en nuestra sociedad, en las casas. Por eso el trabajo que estamos dando dentro de la sociedad, cuando lo decía, para mí el fascismo empieza entre dos personas, el hombre sobre su propia mujer, el Estado sobre el hombre y el sistema sobre el Estado. Entonces es una lucha muy dura. Y la otra lucha que decía la compañera Bettina también, los multinacionales. Hoy en Kurdistán no existen, en territorio kurdo no existen, no pueden entrar los multinacionales. Pero ¿qué hacen los estados? Ahí arman represas para eliminar la historia milenaria de donde se encuentra la vida natural, la historia de la humanidad, de la civilización. Por ejemplo, en Hassan Cave, un lugar que quieren ahí como poner una represa con los bancos del banco francés, del banco europeos, algunos otros empresas multinacionales, de eliminar una historia que tiene 3000 años. Y no dejan que hacer, por ejemplo, la ciudad donde vengo yo, hay lugares de, por ejemplo, se ve, hubo investigaciones aparte de nuestro movimiento, se encuentran las raíces de la sociedad natural, se encuentran tabletas donde se escribe cómo era el protagonismo de la mujer en la vida, que fue la creadora de la vida, y eso es lo que están haciendo. El Estado Islámico, si ustedes entran en los internet, en Google, en YouTube, por ejemplo, los lugares donde atacó el Estado Islámico, lugares que destruye el Estado Islámico, son lugares donde hay raíces, hay muestras y pruebas de la vida natural, donde muestra la sociedad natural ahí y donde muestra también la historia verdadera. Entonces, como nosotras, como el movimiento Liberación de Kurdistán y las mujeres kurdas, estamos también dando una lucha para defender, porque una represa en este lugar significa ¿cómo se dice? Destruir no solo un pueblo, sino una ciudad completa, donde se habitan más de 1 millón de gente en Hassan Cave. Hay una campaña a nivel internacional y también de las mujeres hoy saben que y esa lucha afecta, como decía la compañera, lo que hace el Estado con estas políticas, con estos proyectos, poner también contradicciones y enfrentamientos entre las familias. El hombre lo acepta porque va a ganar, porque ofrece al hombre el trabajo. Dicen, bien, vamos a hacer una represa aquí, necesitamos fuerza de trabajo, ahí vas a ganar. La mujer está en contra, la asamblea está en contra, pero el hombre lo necesita porque no tiene dinero, porque el Estado deja las zonas kurdas pobres. Entonces esta contradicción se afecta mucho a la sociedad. Entonces, como si, a pesar de todos los logros, como estaba hablando, tenemos muchos logros, sí, pero mientras nos estamos fortaleciendo, como yo ayer quiero mencionar aquí otra vez, por último, cuando me encontré con la comunidad de Mezcala, es una inspiración que nunca vivía, y la primera vez que vi una sociedad que está tan relacionada con su historia, que está tan relacionada con su historia y está transmitiendo a la nueva generación. Y mientras estamos haciendo eso, el Estado busca, el capitalismo siempre busca nuevas formas. Hoy en México también saben que con las bombas, con las armas no pueden eliminar la existencia del pueblo en Oaxaca, en otros lugares, en las comunidades. Por eso, ¿qué hace entonces? Busca nuevos métodos que son más ideológicas, y nosotros decimos siempre una asimilación muy suave y fina entra en las casas y pone como enfrentamientos dentro de las familias. Eso es como lo que estamos enfrentando hoy también en nuestra sociedad. Nuestra sociedad empezó nuevamente de enfrentarse contra estos multinacionales porque recientemente están llegando. En nombre, a los kurdos, hasta ahora nadie reconocía a los kurdos, 45 millones de kurdos, hubo masacres, 5.000 personas en unas horas murieron por gas químico del dictador Saddam Hussein, 90.000 personas murieron por un genocidio en 3 días, mataron todas las madres, los padres, y llevaron los niños, hace unos años, llevaron los niños a las metrópolis de Turquía para enseñarles emplear el panturquismo, y llevaron 5.000 mujeres yazidíes
el Estado Islámico para venderlas a los reyes, a los príncipes árabes. Entonces, cada vez que nosotros nos estamos organizando, hay ataques que son más finas que nosotros tenemos que enfrentarnos contra ellos también. Bueno, pues la forma en que creo que las comunidades van resistiendo es allá, nosotros con, bueno, los zapotecas tenemos nuestras fiestas, que es lo más, tal vez porque lo que más me gusta a mí, siempre hablo de las fiestas, ¿no? pero es que nuestras fiestas son punto y aparte. No, nuestras fiestas son importantes para nuestra vida y reproducir nuestras fiestas es reproducir nuestra vida y es como un dique también para estos megaproyectos. ¿Por qué? Una fiesta allá, por ejemplo, en Juchitán, yo soy de Juchitán, pues son fiestas que se hacen grandes, llegan 5,000 gentes en una vela, 5,000 gentes o más, no sé, y en esas 5,000 gentes hay muchas mujeres que llevan sus trajes regionales, ¿no? Como, algo así como esto que tengo, pero más elaborado. Y eso, ¿quién lo hace? Lo hacen las mujeres, ahorita lo hacen hombres, lo hacen mushes, allá tenemos a los mushes, ¿no? Ellos es trabajo para ellos, es mucho trabajo, significa esto, y es el manejar la propia economía y el fortalecimiento también de tu cultura, porque si esto sigue sobreviviendo, nosotras seguimos sobreviviendo, pese a lo que pase alrededor, pese a que no haya trabajo, pese a que, por ejemplo, hubo el terremoto hace 2 años que nos postró y que seguimos con una rodilla todavía en el piso y la otra medio levantada, pero nos recuperamos. ¿Por qué nos recuperamos? Gracias todavía a la fortaleza de nuestra identidad, de nuestra cultura, de nuestra vida, de lo que somos, de nuestra visión del mundo. ¿Por qué? Porque muchos otros que llegan allá dicen, ay, ustedes dicen que no tienen dinero, pero ¿cuánto gastan en una fiesta? Y sí, pues en una fiesta se gasta muchísimo dinero, mucho dinero, ¿no? No sé, 1 millón, no sé, más tal vez, pero no lo hace una persona, lo hacemos todos. Toda la gente que asiste a esa fiesta aporta algo, por pequeño que sea, aporta un cartón de cerveza, aporta 100 pesos, 200 pesos, aportó ya el que dio trabajo a 2 mujeres, 3 mujeres para elaborar el traje regional, dio trabajo al que hizo los adornos, dio trabajo al que fue a comprar el maíz, compró la carne, compró esto, compró el chocolate, le dio trabajo a las panaderas, le dio trabajo a los músicos, le dio trabajo a los pescadores, le dio trabajo a los que hacen los collares, le dio trabajo a mucha gente y esa es nuestra cotidianeidad. Y por eso les digo, más de 1 millón puede ser que se va a una fiesta, más, mucho más, pero es 1 millón o 2 millones que está distribuido en el pueblo y que gracias a eso, ¿por qué? Porque los zapotecas antes no pensábamos tanto en lo individual, digo antes, porque ahorita ya hay muchos zapotecas que sí pensamos o piensan en lo individual, ¿no? Sino pensábamos más en la colectividad, en el beneficio colectivo. Por eso nuestras fiestas son como un espacio de redistribución de la riqueza que se había dado o que se da durante un año, ¿no? Durante un año la gente trabaja, tiene algo y eso se redistribuye en la fiesta, ¿no? Entonces por eso es importante la fiesta, y no solo la fiesta cuando son los bailes, son los rituales cuando es la muerte, ¿no? Es desde el nacimiento hasta la muerte. Cuando nacemos es una fiesta, cuando nos bautizamos es una fiesta, cuando nos casamos es una fiesta, cuando crecemos es una fiesta, cuando hacemos capitanas, somos capitanes, somos mayordomos, somos esto, o sea, todo eso ahí va. Pero también cuando morimos se hacen muchos rituales donde la gente tiene que participar de manera colectiva. No se piensa en la muerte
o en estar en ese duelo solamente de manera individual y que individualmente tú soluciones. Cuando muere alguien, la casa se llena de familiares que se quedan en la casa durante los primeros 40 días, se quedan a vivir ahí con nosotros, a hacer todo lo que se tiene que hacer en memoria de la persona que se fue. Y durante ese año todavía siguen muchos festejos. Cuando son Todos Santos, que es en noviembre, los muertos nos visitan a nosotros en las casas y hacemos tamales, hacemos pan, hay chocolate, muchas flores, rezos, todo eso hay, y todo eso va reproduciendo nuestra cultura. Por eso para nosotros es importante nuestra cotidianidad, porque ahí si reproducimos nuestra lengua, nuestra vestimenta, nuestra comida, nuestras casas, nuestras fiestas, seguimos vivos como pueblo y tenemos un objetivo, o tenemos algo por qué luchar y qué defender. Eso es lo que estamos defendiendo, nuestra vida. Luego nos preguntan qué alternativa damos al desarrollismo occidental. Pues les decimos, somos nosotros, o sea, la alternativa somos nosotros. O sea, porque ahorita eso es lo que andan buscando por otros lados, que la comunidad, que con lo comunitario, la gente en las ciudades ya se está juntando, ya está viendo, ya está, pues eso, y así se vive, pues, ¿no? Y así se vive. Y otro elemento es, bueno, eso ya es, no sé, es como un reproche tal vez a los demás, es de que dicen que en México solamente habemos un 25% de indígenas. Y yo digo que están equivocados. México es indígena, México es de los pueblos originarios, solamente que hay una mentalidad ya desindiagenizada. O sea, nos quitaron ya eso, pues. O sea, ¿por qué? Porque ser mestizo te da más prestigio, porque eres más blanco, eres más acá, ¿no? Y en cambio ser indígena, pues, ¿qué te da ser indígena? Pues a veces para los insultos te dicen, ayer eres un pinche indio, ¿no? Una pinche india. ¿Por qué? Porque eres ignorante, porque dicen que eres ignorante, porque no sabes, porque eres sucio, porque esto, porque lo otro. O sea, entonces por eso está ese tema del mestizaje, ¿no? De que está bien un control ideológico sobre la población, de sentirse que no es indio, de que sentirse que no es pobre, que no es ignorante, que es de la ciudad, que es urbano, no es rural, no es del pueblo, no es de los que estamos allá, ¿no? Pero los que están en el medio rural, los que estamos ahí trabajando, bueno, ahí pues yo creo que ahí se reproduce mucho de lo que alimenta y respira las sociedades urbanas. No es no lo estoy haciéndolo así como para decirles a ustedes, ¿no? Sino pues es un reclamo de manera general siempre mío, ¿no? De que siempre luego nos quieren minimizar, decir, no, pues es que los indígenas son bien poquitos, así como que quieren todo el territorio para ellos. Pues no, pues es que no nos reivindicamos todos, ¿no? Todos somos pueblos originarios, todos descendemos de los pueblos que estuvieron aquí en este país a la llegada de la colonización española. Y defender lo nuestro, pues es defender la vida, defender una forma de vida. Y nosotros eso es lo que estamos haciendo al vivir nuestra cultura. Muchas gracias, Sandra. Bueno, pues pasamos ahora sí al diálogo. ¿Hay alguien que tenga preguntas, alguna participación? Sí. Vamos a tomar unas 3, 4 y luego vemos si seguimos, ¿vale? Bueno, pues yo me quedé como con esa pregunta desde la mañana, y que es cómo lograron o cómo han logrado que los hombres acepten este cambio de mentalidad, que acepten que el protagonismo no es de ellos, que acepten a autocriticarse, todo lo que comentabas del papel que juegan este tipo de varones, ¿no? Y pues yo quiero trasladarlo como a mi país, y me cuesta mucho trabajo realmente pensarlo, y me gustaría saber cómo. Bueno, primero quiero agradecerles, muchas gracias por
compartir con nosotros su conocimiento. Y quisiera preguntarle algo a Betina. Quisiera que nos compartieran, Betina, cómo ves la organización social en el Istmo en cuanto a la resistencia al corredor transísmico, porque cuando estuve por allá lo que más escuchaba muchas veces descréditos de las organizaciones sociales, y creo que tiene que ver con la forma en que el López Obrador está como dando su discurso. Entonces sí hay una diferencia entre cómo enfrentaban los megaproyectos antes con gobiernos anteriores y cómo están haciendo ahora. Muchas gracias. Una más. Bueno, pregunta para Melique. Una mujer que pertenece al movimiento de ustedes, ¿qué clase de mujer es? O sea, ¿es alguien que tuvo que dejar a su familia para vivir en comunidad junto con ustedes? ¿O es una chica que dedica 2 tardes a la semana a hacer ciertas labores? ¿O es alguien que es más a escuela, es una escuela especial? ¿O qué clase de papel o qué clase de lugar tiene las que pertenecen al movimiento de ustedes? ¿Una más? Si no es el Estado-Nación, entonces, ¿qué en su lucha de liberación de los pueblos, de los turcos o de los sirios, qué es? ¿Cuál es la liberación? No es crear un Estado-Nación, no es crear un Estado que los identifique. ¿Qué es esa liberación? Es lo que queremos. Bueno, bueno, no era fácil que los hombres aceptaran esta forma de lucha, de aceptar esta ideología, pero tuvimos hoy en la mañana lo hablamos también, rompimos una mentalidad de que, por ejemplo, no existen problemas de las mujeres, que dicen siempre los problemas de las mujeres. Cuando las mujeres kurdas empezaron a organizarse, hoy también, ¿no? Hay programas en televisiones, hay instituciones del gobierno, de los estados que tienen espacios de las mujeres para proteger las mujeres, para resolver los problemas de las mujeres. No existen problemas de las mujeres, existen problemas de los hombres que trajeron problemas a las mujeres. Eso fue como Bueno, entonces decimos, bueno, entonces si esta mentalidad se aceptan los hombres, que podemos empezar de luchar con la mentalidad de no estamos rechazando a los hombres. Nosotros no queremos construir un mundo sin los hombres. Queremos construir un mundo con una mirada femenina. Y eso puede pasar con los hombres. Entonces, cuando los hombres aceptaron la liberación de la mujer es una prioridad, no lo vamos a dejar de la liberación nacional, empezaron a cuestionarse. Y el trabajo, todo lo que pasó en las montañas, la transformación mental, la autónoma de las mujeres kurdas, se efectuó directamente a la sociedad, porque están siempre con la sociedad. No existe un movimiento, y está también vinculada con la pregunta de que cómo pertenecen las mujeres a la lucha. No existe la sociedad que vienen a entrar al movimiento. El movimiento es la sociedad. Eso nos facilitó mucho porque tuvimos una ventaja, que el líder del pueblo kurdo es un hombre. Y en el mundo musulmán o en el Medio Oriente, en un contexto donde el feudalismo y el patriarcado está tan entregado, un hombre que hable de la liberación de las mujeres fue una ventaja para nosotros. Nosotros lo estamos aprovechando. Nosotros lo utilizamos mucho contra los hombres, porque los hombres se aman a Abdullah Öcalan y nosotros lo utilizamos. Y otra cosa, que hay un criterio dentro del movimiento. Todos los hombres
que participan en una organización, por ejemplo, de la asamblea, o participan a la lucha armada, a las milicias, o son en las academias, en cualquier parte del movimiento, tienen que pasar por una academia de las mujeres. Y si no pasan por si no cambian su mentalidad, no pueden tener ningún lugar en el movimiento. No es un movimiento que busca más gente, que tenga más cabezas para luchar. No, buscan las personas que pueden ser cuadros militantes de este paradigma antisexista, democrática y ecológica. Eso es, tienen que enfrentarse en primer lugar cuál es mi relación con la naturaleza como hombre. La ecología no es solo la tarea de las mujeres, la liberación de la sociedad no es, bueno, la liberación de las mujeres es importante, entonces sí, las mujeres tienen que organizarse, formarse. No, en primer lugar tú te formas y después nos enseñas qué hay que hacer. Eso fue muy duro, todavía sigue, no estoy hablando de una cosa que se cambió 90, 100%, estamos todavía luchando contra esto. Entonces, como la nueva generación en este sentido es muy importante para nosotros, como decía la compañera, para nosotros nuestros rituales son dos ejes principales tenemos en nuestros rituales. Uno, la crítica y autocrítica, las plataformas de crítica y autocrítica donde estamos todos y yo me levanto y todo me critican, y si nadie me critica es la gran crítica para mí. Y la segunda es dar, vivir y tratar de resolver los sueños de los mártires, de los muertos. Si alguien muere, no vamos a llorar, nosotros festejamos también, porque nuestra tarea se avanza más para dar vivir los sueños de los mártires. Y eso como fue todo el impulso de las mujeres hacia los hombres. Todavía en la sociedad las familias se cambiaron, las familias se transformaron mucho, pero todavía, como decía, una política del Estado de romper esta mentalidad. Y la otra, la participación de las mujeres, sí, las militantes, como nosotros decimos, los cuadros profesionales, dejan su vida privada, por ejemplo, y se entregan al movimiento. Son un ejemplo para la sociedad. Trabajan y viven en las casas de las familias, trabajan dentro de las comunidades, eligen dónde quieren trabajar, eligen en qué parte quieren aportar al movimiento, pero hay un concepto que lo cambiamos en los últimos años. Las personas que entran en el movimiento, que quieren aportar o dicen que queremos aportar al movimiento, esta mentalidad lo cambiamos un poco, este concepto. Nadie aporta, nadie viene para ayudar, todos vienen para formar su propia vida. La idea es de crear una vida libre, una vida de las parejas libres entre mujer y un hombre, contra el concepto de la familia, de una institución que define el patriarcado también. Y las personas que entran, las mujeres, tienen que en primer lugar pasar por formaciones de la genealogía, la ciencia de las mujeres, pero también son parte de todas las, por ejemplo, hay una discusión muy fuerte de las mujeres jóvenes, que hoy la mayoría de las jóvenes no quieren tomar. Sí, quieren tomar armas, pero la mayoría están como quieren más ser parte de crear esta economía alternativa y el sistema alternativo de la salud. Están en las comunidades, están investigando, están aprendiendo muchas cosas para crear una economía alternativa de las mujeres a través de las cooperativas y a través de las formaciones que tienen en la Academia de la Genealogía. Y el sistema que estamos proponiendo no es algo muy nuevo. El confederalismo democrático, que ya existía en miles de los años, como decía Bettina, en México somos indígenas, pero cuando empezaron a formar los estados-naciones, formar las fronteras, vinieron intervenciones desde fuera, ahí nos dividieron. Y el confederalismo democrático es donde todos los pueblos antes vivían en paz, donde, por ejemplo, el confederalismo democrático dice que desde las calles hasta las ciudades con comunas, asambleas populares. Por ejemplo, en el norte de Siria, donde hoy el confederalismo democrático se está practicando en medio de la guerra, además hay un bloqueo alrededor, no viven solo kurdos. Antes los kurdos ahí estaban abajo de un régimen del Bashar al-Assad, eran todos árabes, una religión, una bandera y un idioma, que es normalmente la ideología de todos los estados, ¿no? Un idioma, una bandera, una religión y una nación.
Pero hoy hay los pueblos, los árabes, armenios, asirios, turcomanos, kurdos. Los kurdos construyeron este sistema, pero todos los pueblos ahí tienen sus propias unidades de defensa, autodefensa, tienen su propio formas de formaciones, tienen su propia forma de vida, pero también son parte de este sistema en común, el confederalismo democrático. Ahí no importa el sistema de copresidencia, una vez una mujer y un hombre, y lo que están las autoridades, las autoridades que fueron elegidas por las asambleas no pueden ser solo kurdos, no pueden ser solo asirios, no pueden ser solo árabes. Tiene que ser una kurda, un árabe, un asirio, un turco. Y hoy en Rojava, donde hay 3 idiomas oficiales que en ningún lado del Medio Oriente se puede verlo: árabe, asirio y el kurdo. En las escuelas son 3 idiomas oficiales porque son los pueblos, la mayoría habla de esos idiomas. Pero el sistema confederal también trata de construir una sociedad que cuida y protege la naturaleza. El confederalismo democrático cuida también el eje principal del confederalismo democrático es el centro de su paradigma, es la liberación de las mujeres. Y eso no es como un sistema, rechaza el Estado, la mentalidad del Estado, pero también en Siria, por ejemplo, hacen la propuesta de transformar el Estado-nación también, pero en su propio territorio quieren vivir como la comunidad quiere vivir con su propia identidad y con su propia cultura. Eso es el sistema que estamos proponiendo. No es algo que a veces se piensa que es como un gobierno autónomo que tienen en Irak, en el norte de Irak, un gobierno autónomo que está dirigida con presidentes, con los ministros. No, es un sistema con las asambleas y con las comunas. Bueno, el tema de de cómo se ve lo de la resistencia, ¿no? Pues efectivamente en el Istmo la organización social pues está viendo como retrocesos, porque en este momento, por ejemplo, cuando estaba Peña Nieto, cuando estaba Calderón y todo eso, era muy claro, ¿no? El enemigo, ver ahí el enemigo. Ahorita con Andrés Manuel López Obrador es más difícil por todo el discurso que se está dando, por todos los programas donde están dándole dinero a la gente y porque la gente aún mantiene la esperanza de que va a haber un cambio. Y entonces lo que pasa cuando nosotros cuestionamos los programas, los proyectos de este sistema o de este gobierno, lo que nos dicen es que estamos siempre contra todo. Nos dicen que somos siempre los contrarios y que nunca estamos satisfechos con nada. Eso es cuando nos dicen bien. Cuando nos dicen mal es que dicen que pues queremos sacar dinero y por eso nos oponemos y queremos millones y millones y que hemos sido unos vendidos y que por eso estamos oponiéndonos a lo que está planteando Andrés Manuel López Obrador. Pero pues no es eso, ¿no? Es el hecho de que sí está planteando la transformación de la región, de todo, pues de la región, de esta región donde yo vivo y articulada a otras regiones, pues y el despojo de los territorios para meter estos proyectos, el despojo de nuestras vidas, ¿no? de nuestra forma de vida, y no podemos permitir que se quede así nada más, ¿no? Entonces por eso nosotros seguimos, insistimos y tenemos que buscar también nuevas formas, tal vez ser más creativos en poder ver cómo vamos a llegar a la gente para que la gente pueda ubicar realmente qué es lo que está pasando, cómo estos megaproyectos van a cambiarle también la vida a la gente que cree que no se la van a cambiar, ¿no? Nada más nosotros creemos, dicen, ¿no? Ellos van a cambiar pero para bien, aunque la gente está ahorita metida en la violencia,
todas las familias tienen un muerto, un asesinado, un desaparecido, pero aún así dicen que esto no les afecta, ¿no? Que solamente allá donde nosotros estamos gritando, nosotros nos está afectando. Eso es difícil, ahorita es mucho más complicado con un discurso progresista como el que plantea este gobierno actual, ¿sí? Y bueno, pero nosotros pues ahí tendremos que ser, les digo, más creativos, tendremos que seguir, y también lo que pensamos es que no hay enemigo pequeño, o sea, que no nos minimicen. 2 personas ya que se organicen, ya hacen algo, van cambiando cosas. 3, pues ya somos más, ¿no? 4, y así vamos. Y los cambios en la sociedad, si ustedes si recuerdan o si leen la historia de todos los cambios que ha habido en la sociedad, en las sociedades, en el transcurso de las sociedades, no lo han protagonizado todos los pueblos en conjunto, sino han sido grupos de personas, de gentes que cuestionan y que a veces les va la vida en ello, pero después se dan esos cambios, ¿sí? Entonces, ahí vamos, aunque toda la gente a veces no solamente no se incorpore, sino entorpezca y hasta pues nos agreda, ¿no? Pero eso tiene que seguir. Y es cierto, no somos todos, ojalá y fuéramos todos. Si fuéramos todos en el Istmo, los que estuviéramos contra los megaproyectos o en el país, pues nada de eso pasaría, ¿no? No habría muertos, no habría desaparecidos, no habría violencia, no habría... Somos la mayoría, pero no nos damos cuenta que tenemos tal vez el poder en nuestras manos de cambiar las cosas, ¿no? Dejamos a unos cuantos que lo hagan, y a esos cuantos muchas veces los asesinan, los encarcelan, pero somos necios y ahí estamos, porque es nuestra vida y no tenemos otra, y no nos la pueden quitar de esa manera, así, impunemente, ¿no? Entonces, ahí seguimos en la organización, que sí es más difícil, mucho más difícil ahorita. Gracias. Gracias. Otras 2, 3 preguntitas. Sí. Hola, muchas gracias. Mi nombre es Esther. La pregunta va para Bettina, paisana. Yo también soy de Oaxaca. Mucho gusto, un gusto conocerte. Y bienvenida, Melik. Muchas experiencias compartidas. Y como comentaba Bettina, pues sí, yo creo que los pueblos originarios somos los últimos que estamos resistiendo estas políticas extractivistas. Mencionabas, Bettina, hace un momento sobre que nos ocultan mucho la información sobre todas estas contrataciones que se hacen con los megaproyectos, y pues sí, comparto mucho tu experiencia. Lo he vivido cercanamente con mi familia, sobre todo con el proyecto de las autopistas. Otro de los proyectos, ¿no?, de que viene desde el gobiernos anteriores. Mi pregunta específica es cómo ustedes o qué retos han enfrentado con la ley de transparencia y acceso a la información. Creo que es una de las herramientas muy fundamentales para poder accesar o tener esta accesibilidad de las informaciones, que en muchos casos pues creo que va más fundamentado con los recursos públicos, pero en este caso, como ustedes como comunidades indígenas o como organización, ¿cómo lo han retomado para que sea a beneficio de la comunidad o de la organización en específico, para enfrentar a estos proyectos que tienen un problema muy grande frente a toda la población indígena? Muchas gracias. Gracias. Allá atrás y acá también. Muchas gracias. Buenas tardes. Qué honor estar frente a ustedes, mujeres que recuperan la dignidad suya y de sus pueblos. Qué inspiración tan grande.
Yo quería solo comentar que recientemente en la colectiva en la que participo, alguien decía que en todas y todos habita la huella de cuando fuimos libres y que justamente esa es la dignidad que habríamos de buscar recuperar, ¿no? Sí fuimos libres en algún momento y sí podemos ir ahí. Yo querría pedirle a Melique si pudiera hablarnos un poco de la experiencia de la aldea de las mujeres. ¿Qué está pasando allí? ¿Qué está sucediendo con estas mujeres, con estas economías, con esta atención a la salud? Y Bettina, pues muchas gracias por hacer lo que hacen. Y bueno, pues estamos haciendo también lo posible en estos otros lugares, porque ya nos decía Melique que no estaba chido solo pensar que habíamos que ser solidarias con las luchas de otras y otros, ¿no? Sino de que teníamos que voltear a vernos a nosotras y a nuestras vecinas y ver ahí qué tenemos que hacer. Muchas gracias. Bueno, pues yo quiero dedicarle estas palabras a la compañera Bettina. Es un poema que yo creo que todos conocemos. Hoy le voy a cambiar el género. Y dice: hay mujeres que luchan un día y son buenas. Hay otras que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenas, pero hay las que luchan toda una vida. Esas son las imprescindibles. Estas palabras se las dedico a la compañera porque yo la conocí en 1982, precisamente cuando varias organizaciones, ella era una adolescente, pero ya estaba en las primeras líneas de combate, y fue cuando se constituyó recientemente en esos años la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, y que estuvimos en un plantón precisamente representantes del estado de Jalisco, de Chihuahua, y precisamente a la compañera yo la conocí en Guerrero por medio del hijo de Pablo Gómez, maestro que fue contemporáneo de Arturo Gamiz, de aquel 23 de septiembre. Pues yo creo que a estas alturas estas palabras le quedan perfectamente a la compañera, porque tiene muchísimos años luchando y sigue luchando, y espero que así como ella, las jovencitas, las adolescentes que hoy estén aquí, pues inicien también un compromiso consigo mismos primero, de luchar porque este país verdaderamente se transforme y haya una justicia social. Muchas gracias, compañera. Con ella cerramos. Hola, buenas tardes. Tuve yo la oportunidad de viajar por México y ver todos estos megaproyectos que se están haciendo, ¿no? La ola de progreso, de nuevo progreso, y es bien interesante ver cómo las dinámicas son siempre las mismas, ¿no? Se apoderan de la cultura de los pueblos originarios, se insertan ahí en las fiestas, las patrocinan, y bueno, un montón de cosas, y de norte a sur es así, ¿no? Y entonces mi pregunta va dirigida a si las megaproyectos son transnacionales, ¿cómo hacer que la resistencia también sea transnacional, translocal? ¿Cómo hacemos para, si sabemos esta dinámica que tienen, cómo hacer para, entre todas las comunidades originarias o todos los pueblos de las resistencias, hacer un frente común? Gracias. ¿Quieren? Esa y ya cerramos. Yo quisiera preguntarle otra vez a la compañera visitante de tu país, que nos dijera, la lucha es antipatriarcal y anticapitalista. ¿Cuál es la propuesta al capitalismo que tiene?
es finalmente es el islamismo. ¿Cuál es la reacción del pueblo ante ese alejarse del aspecto dogmático del islamismo? No entendí la última pregunta. Sí, ustedes hablan de la religión islámica. Bien, hablan en cuanto a quitarle fuerza a los conceptos que tiene el Islam. Bien, ¿cuál es el efecto en el pueblo en general de eso? Bueno, la pregunta, ¿cómo hemos enfrentado el tema de la transparencia? Efectivamente, el gobierno lo que hace es ocultar toda la información de qué tipo de proyecto, de cómo se llama, de dónde va a ser, la manifestación de impacto ambiental, que es toda manipulada, una manifestación de impacto social, todo eso, todo lo oculta. Y sí hemos tenido que acudir a este sistema de la transparencia, pero cuando nos responden, pues nos mandan el proyecto, nos mandan todo esto de lo que se trata. Cuando tenemos suerte nos lo mandan, pero nos lo mandan todo tachado, todo así con líneas, porque todo eso es confidencial. O sea, todo eso es confidencial y no podemos conocerlo, ¿no? Entonces, eso es algo que es una realidad. Y eso es cuando tenemos suerte que nos mandan algo. Cuando no tenemos suerte es porque nos dicen totalmente es confidencial y eso no lo podemos dar, ¿no? Y tenemos que buscarlo por diferentes medios, por contactos, por gente que esté por ahí, por así, pero realmente la información sí la ocultan. ¿Y por qué ocultan la información? Pues para que no sepamos de qué tipo de proyectos se trata, para que no sepamos de dónde viene, para que no sepamos, que lo analicemos y sepamos cuáles son sus debilidades, ¿no? Y además cuáles son los impactos en nuestras vidas, que podamos informarle a la gente de qué es lo que se trata y qué es lo que va a pasar, ¿sí? Entonces eso es lo que pasa. La ley de transparencia hasta ahorita no sirve mucho todavía, no sirve. Tenemos que buscar la información a veces por otros lados, por otras fuentes, en otras latitudes, ¿no? Que se tenga que buscar la información. Otra gente que no esté relacionada con nosotros tiene que buscar la información y pasar la información, la que necesitamos a veces. Entonces, eso es, ¿por qué no la dan? Pues parte del control. O sea, si nos dan la información, pues pierden ese poder que tienen, ¿no? Y ese, pues lo adquirimos nosotros, porque con eso podemos desenmascarar el sistema, con eso podemos saber sus debilidades, quiénes son, de dónde son, cómo podemos combatirlos, ¿no? Por eso nos ocultan la información. Y bueno, yo sé que es para medir lo de la lucha antipatriarcal y anticapitalista, pero nosotros también estamos luchando, ¿no? contra el patriarcado y contra el capitalismo. Y bueno, eso es porque no pensamos que esta forma de vida que tenemos de la explotación de la naturaleza y de las personas sea lo mejor, y eso es el capitalismo, ¿no? Y el capitalismo que creó la primera explotación, como dijo Malik, que es de la mujer, ¿no? Al decir que las mujeres somos de segunda o de tercera, que no valemos, pero bien que valemos para poder reproducir la fuerza de trabajo que este capitalismo explota, ¿no? Entonces, por eso estamos contra el patriarcado, porque es una forma de dominación, ¿no? Y por eso estamos contra el capitalismo, porque es una forma de dominación y de explotación de la gente y de la naturaleza para volver ricos a unos cuantos, al 1% de la población mundial, ¿no? Y que los demás seamos pobres a costa de nosotros y de nuestras vidas. Y pensamos que esa no es la vida que merecemos vivir de otra manera, en comunidad, merecemos vivir en armonía con la naturaleza, merecemos esa otra vida, y por eso también estamos luchando contra estas formas de explotación. Y en torno a cómo hacer un frente común con las comunidades, bueno, yo iba a decir que pues
Esa respuesta no la tenemos también nosotros solos, ¿no? La tenemos todos. ¿Quiénes son capaces de querer hacer ese frente común con nosotros? ¿Quiénes quieren hacer ese frente común? ¿Quiénes quieren luchar? ¿Quiénes quieren defender la vida y lo que somos? Ahí es donde tenemos que hacer ese frente. Pero bueno, ahorita, el pasado 6, 7 y 8 de septiembre hubo una asamblea nacional e internacional del Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno, redes de resistencia y rebeldía y demás colectivos que se quisieran acercar, y empezamos ya con una agenda global, una primera agenda única, donde queremos unirnos en nuestras coincidencias, dejando a un lado todas las diferencias que tenemos. Si tenemos la coincidencia de que queremos vivir y que no queremos este capitalismo salvaje que nos está matando y despojando de lo que somos, pues tenemos que unirnos. Si queremos defender el territorio y la vida, pues tenemos que unirnos. Y acordamos eso. Y desde el Encuentro Internacional de las Mujeres, donde las mujeres dijimos que acordamos vivir, estamos enfrentando esto así. Acordamos vivir, y para eso tenemos que defendernos todos. Y estamos convocando a todas y todos y todoas, ¿no?, a que estemos en esta lucha, ¿sí? Solamente así. ¿Quiénes estamos dispuestos a hacerlos? ¿O solamente podemos venir a escuchar? Gracias. Bueno, yo creo que antes de contestar esas preguntas, hoy en la mañana tuvimos el debate también un poco. ¿Por qué un frente de las comunidades indígenas? Un frente mundial necesitamos a luchar contra el capitalismo. No solo la tarea de las comunidades indígenas. Si hubiera una resistencia a nivel nacional contra estos proyectos, no atacaban al pueblo, los pueblos indígenas hoy. Ni a los kurdos, ni a los pueblos indígenas o pueblos que son los dueños verdaderos de esta tierra. Si tuvieron una lucha en común, no pasaba eso. Entonces, como la pregunta no es como crear un frente de los pueblos originales, sino estos pueblos ya están en la lucha. Lo más importante, cómo podemos crear un frente internacional, como decía, una lucha universal contra el patriarcado, una lucha contra estos proyectos. No apoyarnos, no ayudarnos, sino ser parte de esta lucha. Yo creo que en este sentido lo que falta en el mundo hoy es eso, y son las debilidades lamentablemente de las organizaciones que existen en el mundo, que tenemos todas nuestras diferencias, no podemos unirnos. Pero creo que en el último año, en la lucha, en el encuentro de las mujeres internacionales, que fue convocada por las compañeras zapatistas y también el Congreso Nacional Indígena, la lucha, contra el sistema confederal de las mujeres kurdas en todo el Medio Oriente, son pasos importantes para crear estos lazos, de crear esta lucha universal. La Jinwa es exactamente una aldea solo de las mujeres, que hoy están construyendo las mujeres en el norte de Siria o en el oeste de Kurdistán. No son solo las mujeres kurdas, sino las mujeres brigadas a nivel internacional, se encuentran hoy en Rojava. Es solo para mostrar, como decía en el principio, nosotros no queremos crear una sociedad sin los hombres, queremos transformar a los hombres también, pero mostrar un mundo como sea un mundo de las mujeres, que dirigen las mujeres, con una economía alternativa, con un sistema de salud de alternativa. Las casas están todo construidas ecológicamente, como no hay, y también hay una autodefensa que llevan adelante la lógica de la genealogía. Hay niños, pero los hombres no pueden estar ahí. No es solo para rechazar los hombres de la sociedad, pero mostrar cómo puede ser una sociedad tan disciplinada, una sociedad libre de que están manejando las mujeres hoy en norte de Siria. Y Jinwa también es un lugar de protección de las mujeres, de que no es como las casas de protección de los estados que los ponen para, si hay violencia hacia la mujer, lo ponen en una casa y está como protegida la mujer. No es algo así, estamos contra estos. Y la Jinwa también tiene letras. Si entran en Jinwa, la aldea de las mujeres, por ejemplo, dice que no es la casa de cuidar a las mujeres, es la casa construida por las mujeres. Hay una diferencia. Y ahí también se muestra también que las mujeres, por ejemplo,
decimos siempre, no queremos los mismos derechos que tienen los hombres. El hombre tiene el derecho de violar, el hombre tiene el derecho de casarse con muchas mujeres en Kurdistán, el hombre tiene el derecho de hacer lo que quiera. Esos derechos no queremos. Nosotros estamos luchando por una vida libre, de las parejas libres, y este sistema es exactamente la alternativa hacia el capitalismo, el confederalismo democrático. Y una cosa, nosotros no estamos luchando contra el Islam, nosotros no estamos luchando contra ninguna religión, pero contra el fundamentalismo. El fundamentalismo es la religión utilizada, el herramienta más importante de un Estado, de las instituciones, para oprimir, para asimilar y para violar a las mujeres. La religión. Y no somos, nosotros nunca, hoy en la mañana lo hablamos también, por ejemplo, sabemos que la iglesia, la catedral, la mezquita, la sinagoga, todos los lugares de la religión, religiosos, están vinculados directamente con el sistema del Estado-Nación y son patriarcales. En sus nacidas, la nación, cuando nacieron las religiones tenían otro objetivo, sabemos, nosotros lo definimos también como una revolución, pero después se convirtieron a los instrumentos del sistema patriarcal y del sistema capitalista. Porque hoy en Kurdistán lo que estamos haciendo es nosotros transformamos una sociedad que no necesita de tirar como piedras a la mezquita o romper la mezquita, sino empiezan a crear sus propios lugares de sus rituales religiosos. No quieren depender a las instituciones que están construidas por el Estado o por la política de los estados, como que utilizan la religión. La sociedad no va por ahí, lo hacen en sus propios lugares, forman sus propios lugares de hacer sus rituales religiosos. Claro que hay una formación, la religión islam, no se puede decir que, bueno, se ve una barbaridad, ¿sí? La religión islam que corta la cabeza de las mujeres, juega al fútbol con la cabeza de los niños en el último año, el Estado Islámico, la explotación de la mujer. Hoy hay imágenes donde están las mujeres esclavas, ¿no? Miles de las mujeres están ahí en una línea ¿cómo se dice? Esposadas, y están llevando las mujeres con burkas. El Estado Islámico lo hizo, eso sí es una barbaridad, pero no es solo la religión islam, todas las religiones. ¿Qué hicieron el cristianismo en los pueblos indígenas hoy en América Latina, hoy en México? Todas las religiones, tenemos una crítica hacia el fundamentalismo cuando hablamos de esos 4 aspectos del Estado-Nación. Y además los kurdos no somos un movimiento islámico y tampoco venimos de la religión islam. Nosotros venimos de una filosofía de vida de la Zaratustra, por ejemplo, que crea los elementos importantes. No son dioses, no crea como una religión de dioses monoteístas sino de que crea los elementos como agua, fuego, sol, naturaleza. Venimos de esta filosofía, pero después de la política de islamización obligaron a los kurdos convertirse al islam. Pero la original religión o la creencia de los kurdos, del pueblo kurdo, viene más allá de esta religión, sino de una filosofía de vida, una vida que depende mucho a la naturaleza. Bueno, les agradecemos mucho a Melike y a Bettina, y bueno, como por parte de la cátedra también les entregan una constancia. Voy a leer una y se les entrega más. La cátedra Jorge Alonso otorga la presente constancia a Bettina Cruz por su participación como ponente en el panel Comunalidad y Mujeres ante la Guerra del Capital, que se llevó a cabo el día 17 de septiembre del 2019. Entonces, le agradecemos muchísimo a Bettina y a Melike por estar acá, ¿no? Por compartirnos, y pues hay un lugar de una vez. ¿Sí se escucha? Muchas gracias, Melike, Bettina y a todos por estar aquí. ¿No se escucha? ¿No? ¿Sí? ¿Sí se escucha? Bueno, avisarles que el compañero
que iba a estar mañana por la mañana no pudo asistir, no pudo viajar por cuestiones, bueno, por cuestiones, por lo que ha sido. Entonces, mañana por la mañana se va a cancelar, pero están muy invitados mañana porque estará con nosotros Jacobo Silva, quien nos compartirá luchas anticapitalistas del siglo XXI, que me parece es muy importante, y Melike estará, digamos, compartiendo un poco más el tema del confederalismo democrático, que es una de las preguntas que estuvo por aquí, y entonces, ¿qué? Entonces, Ahmed iba a ser quien iba a compartir esto, pero como no puedo estar, lo compartirá Melike. Y el jueves, mañana por la tarde. Mañana por la tarde a las 5. Aquí, yo no sé.